este acompañamiento y y esta presencia hoy aquí para la apertura. Ay, bueno, buenísimo. Yo más que encantada de poder acompañarlas y acompañarlos. Eh, Básicamente lo que yo voy a hacer, y para no quitarle mucho tiempo a Andrea y a Fabiana, es hacer como una brevísima explicación de en qué estamos Ruandi y UNICEF en lo que refiere a implementar lo que nosotros denominamos la tolerancia cero contra la explotación y el abuso sexual. Me encanta estar hoy, las voy a acompañar lo máximo que pueda en la jornada de hoy, quizás me pueda sumar en alguna de las otras actividades. Sintéticamente me gustaría presentarme. Yo soy Ana Sosa, soy consultora en protección contra la explotación y el abuso sexual para UNICEF en Uruguay, y junto con Ruandi, también con otras organizaciones de la sociedad civil asociadas a UNICEF, venimos trabajando en lo que es, en líneas como muy generales, bajar a tierra lo que es la política general de tolerancia cero de Naciones Unidas en general y de UNICEF en particular. Bajar a tierra esa tolerancia cero a estos delitos que tenemos en nuestra organización a las organizaciones aliadas y socias de UNICEF. Con Ruandi trabajamos en diversos proyectos, y ahora les voy a explicar como muy sintéticamente por qué hoy las organizaciones aliadas a UNICEF en los proyectos tienen que suscribir a nuestra política de tolerancia cero. Andrea, no sé si es la que está manejando como la PPT, me podés pasar la siguiente, si te queda bien. Ustedes habrán escuchado o sabrán que UNICEF tiene la misión de velar por el cumplimiento, en cada país del mundo tiene la misión de velar por el cumplimiento. Tengan cuidado con los micrófonos. Por velar los por el micrófonos. cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de los Niños, que seguramente hoy en este marco introductorio ustedes lo vean con Andrea y Fabiana. UNICEF trabaja para garantizar que los países avancen en el cumplimiento de esta convención, que ya tiene más de 30 años de ratificada por nuestros países. Todas las formas por supuesto, de violencia, de maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, y todas las formas de manifestación, de explotación y abusos sexuales, constituyen una violación grave de los derechos humanos, y especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, todas las personas que trabajan en UNICEF, en todas sus formas de contratación, y desde el año 2018 todas las organizaciones asociadas, están obligadas y comprometidas a actuar alineadas con su misión, y por ende a condenar y combatir la explotación y el abuso sexual. Tenemos el deber supremo de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la responsabilidad de garantizar que sean tratados con dignidad y respeto. Nosotros solemos decir dentro de UNICEF que el silencio, la indiferencia, el ocultamiento de estos delitos no ha hecho más que permitir o generar un marco propicio para la reproducción de los mismos y la perpetuación de daños irreparables en las personas sobrevivientes. Y también daña infinitamente lo que es la imagen, en este caso de UNICEF. Entonces tenemos un doble mandato, de proteger por sobre todo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, desde un marco de derechos humanos, garantizando la mitigación y la erradicación de cualquier daño o discriminación que puedan estar sufriendo nuestras infancias y adolescencias, y tenemos también el mandato de proteger la integridad de la organización a la que trabajamos, en mi caso UNICEF, pero también de las organizaciones aliadas, ¿no? Como puede ser Ruandi. Siguiente. Entonces, yo les voy a explicar como muy sintéticamente
que existe una política de tolerancia cero, que es a lo que refería Carolina, que venimos trabajando en este aterrizaje de esa política macro de las Naciones Unidas, y que cada agencia, las agencias son las distintas agencias de las Naciones Unidas, UNICEF es una de las agencias que está en Uruguay. Entonces venimos trabajando en ese aterrizaje mediante normativas, mediante estas actividades de difusión, de capacitación, de promoción de estas temáticas, de cómo bajar a tierra esa política marco, ¿no? ¿Y qué es esa política marco? Bueno, básicamente la tolerancia cero surge, la política de tolerancia cero de Naciones Unidas surge en el año 2003, ante la constatación de delitos de explotación y abuso sexual cometidos por personal de Naciones Unidas. Hasta el año 2018 tuvo una fuerte concentración de esta política en lo que era el personal de las Naciones Unidas. A partir del 2018 se genera un protocolo mediante el cual mandata a las agencias a comprometer y a trabajar con las organizaciones asociadas, en este caso Ruandi, pero en Uruguay vendrían a ser todas las contrapartes que hacen convenios con UNICEF, a trabajar y avanzar decididamente hacia la tolerancia cero frente a estos delitos. Entonces, existen, para hacer como un resumen muy grueso, existen algunas normas que marcan las conductas apropiadas o inapropiadas y que rige a todo el personal de las Naciones Unidas, y que, como les decía, desde el año 2018 aplica a todo el personal de las organizaciones asociadas a UNICEF, y que también refiere al ámbito tanto personal como laboral de las personas. Entonces, existen 6 normas básicas en esta política de tolerancia cero, que ahí yo se las describo, pero tengan en cuenta que esto no es una lista exhaustiva. Pueden haber otras conductas inapropiadas que también son condenables y que pueden ser tomadas como explotación y abuso sexual. Pero en grandes líneas, decirles que para UNICEF y para las Naciones Unidas en general, pero para UNICEF en particular, la explotación y el abuso sexual son motivo para la adopción de medidas disciplinarias, incluidas la destitución automática de las personas que cometan estos delitos, o el cese de convenios con aquellas organizaciones que no tomen acciones ante develamientos o denuncias de casos de explotación y abuso sexual. También contarles que las actividades sexuales con personas menores de 18 años están totalmente prohibidas, y esto es independiente de la edad fijada localmente para alcanzar la mayoría de edad o la edad de consentimiento que puedan tener los distintos países. También el intercambio de dinero, de empleo, de bienes o servicios por sexo está terminantemente prohibido. Las relaciones sexuales entre funcionarios de las Naciones Unidas o personal de las organizaciones asociadas a UNICEF con personas que reciben asistencia o protección están prohibidas. También las personas que trabajamos tanto en UNICEF o en Naciones Unidas en general, pero me remito a UNICEF en particular, y todas sus organizaciones asociadas tienen el deber de denunciar los casos de explotación y abuso sexual, aun cuando sean preocupaciones o sospechas. Estamos hablando de delitos que en nuestro país son delitos graves y están penados por la ley. Y por último, y como les decía, esto no es exhaustivo, pueden haber otras normas aplicables, también todas las personas que estamos involucradas de una u otra forma con UNICEF, tenemos la obligación de establecer y mantener un entorno conducente a la prevención de la explotación y el abuso sexual. Siguiente, y para terminar, me gustaría como remarcar entonces que nosotros desde UNICEF no nos asociamos con entidades que no adoptan medidas preventivas o correctivas respecto de la explotación y abuso sexual. Entonces, con cada una de las organizaciones, en este caso nuestra querida organización Ruandi,
hemos iniciado un proceso que es inicialmente de autoevaluación, ver dónde estamos paradas todas las organizaciones con respecto a la prevención y a la protección contra la explotación y el abuso sexual, y hemos generado algunos compromisos que vamos a estar avanzando en el correr de este año para mejorar las capacidades, ¿no?, en la protección. Porque si bien, más allá de las imposiciones de penas que puede implicar una política de tolerancia cero, me gustaría como remarcar que el foco fundamental que hacemos desde UNICEF Uruguay es la generación de alianzas, ¿no? Y nosotros en Ruandi, como en otras organizaciones, o en el resto de las organizaciones, vemos organizaciones aliadas, ¿no?, para profundizar estos temas, para visibilizar estos delitos, y para avanzar en la condena y en la prevención. Así que instancias como las de hoy son más que bienvenidas, son un valor agregado enorme para el trabajo que viene haciendo UNICEF, y más cuando se plantean en clave de derechos humanos. Eso es fundamental, ¿no?, decididamente hacia la tolerancia cero en todos los ámbitos de la sociedad. Así que por acá dejo como mi introducción, voy a estar presente un buen rato, y me parece fantástico, fantástico, y un agradecimiento de parte de todo el equipo de UNICEF, Lucía Bernaza, que es la oficial de programas, y Nora de Oliveira, que es la consultora que también trabaja con Ruandi. Están enteradas de esta actividad, también la saludan, y les damos más que felicitaciones por todo lo que vienen haciendo, y agradecimiento infinito por el compromiso. Así que muchísimas gracias. Estoy acá. Bueno, muchas gracias, Ana. ¿Todos están pudiendo ver la nueva presentación? Sí, Andrés, se ve perfecta. Bárbaro, gracias. Bueno, Caro ya estuvo explicando un poquito qué es Ruandi. Allí están las redes nuestras, tanto el mail como el Instagram, como la página web, que son lugares a los que pueden consultar, escribir o comunicarse, que siempre alguna de nosotras está revisando estas redes, ¿sí? A ver si pasa esto. Bueno, como les comentaba Caro, o Caro o Flor, capaz que sí, como quieren también introducir Ruandi, para los que no conozcan, somos una organización no gubernamental que se creó en el 97, y que en coordinación con IFAN, con la finalidad, entre otras cosas, de ser la representante de dicha red en el país, pero como lo dice el nombre, de promover, fomentar, investigar en torno a la nutrición, el desarrollo infantil. ¿Qué hacemos? Nos proponemos hacer acciones para la comunidad, que fomenten cambios, que mejoren el bienestar de los niños, niñas y sus familias, que fomenten la lactancia materna. Trabajamos con el monitoreo, del Código de Sucedáneos de la Leche Materna. Hemos hecho investigaciones, tanto en acuerdo con UNICEF, como con MIDES, UCC, con el Ministerio, entre otras actividades. Bien, y la idea, como explicaba un poquito Ana, es, bueno, trabajar en el marco de los derechos humanos, ir haciendo un abordaje global para ir haciendo una especie de embudo hacia la temática del compromiso que asumimos al ser una organización en convenio con UNICEF, que tiene que ver con la tolerancia cero al abuso, el maltrato y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En este punto planificamos, como se les envió por mail, planificamos
planificamos la serie de talleres en algo más general, que es hablar de los derechos humanos, hablar de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, poder conocer el marco jurídico nacional e internacional, poder conceptualizar ambos derechos, o sea, ambos grupos de derechos, para luego, la siguiente vez, que es el martes de la semana que viene, poder trabajar en torno al sistema sexo-género y en torno a algunos derechos en particular, que tienen que ver, que hacen luego a la infancia, a las infancias, para luego sí ir abordando más a profundidad los derechos, el abuso, el maltrato y la violencia basada en género y generaciones. Pero bueno, vale preguntarse qué son los derechos humanos, ¿no? La idea es que ustedes puedan ir participando a través del chat. Si alguien quiere hacer alguna intervención, puede. La idea es que sea lo más ordenado posible, recordar que esto va a quedar grabado, entonces si hablamos muchos a la vez, nada, se queda confuso el sonido, y siempre que tengan dudas, escriben y vamos leyendo, ¿sí? Bien. Bueno, como concepto importante, los derechos humanos tienen ciertas características que son, que pertenecen a todos los derechos y a todas las personas. Entonces se habla de que los derechos son inalienables, que son imprescriptibles, o sea, que no caducan los derechos en ningún momento de la vida de las personas, que son universales, o sea, que no importa en qué punto del mundo o en la situación en la que nazca, las personas tienen derechos, son integrales, quiere decir que abarcan a la totalidad de la persona, a la completitud de la persona, se complementan unos entre otros, están interrelacionados y en ese mismo sentido son indivisibles. No puedo renunciar a mis derechos, no puedo decir no quiero tener tal derecho, tampoco se deberían, tampoco son, se dice que son inviolables, por eso también hay mecanismos que los vamos a ver luego de control del cumplimiento de los derechos humanos, como bueno, ya dije, son interdependientes, y no son suspendibles, salvo excepciones intemporariamente, como es en el caso de la privación de libertad, que se priva del derecho a la libertad. Pero debería ser el único derecho privado en una situación de privación de libertad. Estas son como las características fundamentales de los derechos humanos, ¿sí? Pero bueno, en este sentido es importante poder hacer una conceptualización de qué son los derechos humanos, ¿no? Entonces, nos parecía interesante poder citar a Martínez Salgueiro, donde habla de que cuando se hacen las conceptualizaciones de los derechos humanos, si bien está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al conceptualizarlos se encuentran diferentes vertientes o se encuentran diferentes puntos de vista, pero que todas las definiciones y todas las formas de conceptualizarlos deben aludir a los derechos de las personas, y que éstas velen por las necesidades, por la satisfacción de las necesidades básicas, deben aludir a el compromiso y el deber de los estados de proteger contra la discriminación por raza, etnia, religión, sexo, edad o cualquier otra naturaleza. El concepto de persona humana es muy importante. ¿Por qué se habla de persona humana? Para poder discriminar de lo que es corporaciones, fundaciones, organizaciones, que no son los mismos derechos, que no son derechos humanos los derechos que tienen instituciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después, poder hablar, poder conceptualizar los términos como calidad de vida dentro de la referencia de los derechos humanos, que esto incluye
a los derechos políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, y los de cuarta generación, que luego vamos a conceptualizar qué es eso, que tiene que ver también con los derechos más de lo que es la red y los derechos ambientales. Y los derechos conllevan obligaciones también, tanto para los estados partes como para las personas, como para las personas de todas. Pero bueno, entonces, ¿qué entendemos por derechos humanos? El conjunto de condiciones necesarias para una vida digna que deba asegurarse a todas las personas y colectivos. Y esto es una conceptualización que realiza Fernando Willard, que es una persona que estuvo muchos años trabajando en la Dirección de Derechos Humanos acá en Uruguay, y que ha escrito, y después, si quieren, podemos citar y podemos como compartir algunos de los materiales que él ha escrito, que son bien interesantes sobre la conceptualización de los derechos humanos y sobre la dignidad humana, que es algo inherente a la condición humana, que se nombra en el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos, pero sin embargo no se define específicamente el concepto de dignidad humana. Entonces nos parecía interesante en este recorrido poder pensar en qué es la dignidad humana, y trajimos aquí la definición que hace Felipe Luzardo en el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que dice que la dignidad no es un derecho, es el tronco del que van a surgir la multiplicidad de ramas que conforman los derechos humanos. La dignidad es una cualidad imprescindible de la que está dotado el ser humano y que le permite tener derechos autorreferenciados. Entonces, el eje de pensar los derechos humanos desde la dignidad humana trae consigo un cuerpo teórico y trae consigo un grupo de conceptualizaciones, entre otros el de otredad, entre otros el de poder entender dónde se encuentra el otro y dónde se encuentra uno mismo. Por eso hablan de la autorreferenciación, y también tiene que ver con el poder apropiarse y conocer la existencia de los derechos. Y esto es un concepto bien importante a la hora de pensar los derechos del niño, niña y adolescente. ¿Por qué? Lo vamos a profundizar en un ratito, pero la posibilidad de ir conociéndose y entendiéndose como sujetos de derecho, ¿no? Esta cuestión de lo autorreferenciado de los derechos humanos. ¿Vamos bien hasta acá? Si quiere alguien... Bien. En realidad... Sí, lo único que tenemos es Sabrina, que nos plantea que estaría bueno si pudieran compartir algún material sobre esto. Bien. No sé si... Después el resto está hablando súper claro y re bien, pero bueno, esos son los comentarios. Bárbaro. Hacemos tipo programa de radio, ¿tá, Andrés? Te voy leyendo los comentarios. Yo sí abro, queda después en la grabación el chat. Ah, por eso. Por eso prefiero no abrir. ¿Está? ¿Alguien iba a decir algo? Mira, yo quería decir que en realidad escucho hablar y la sensación, el sentimiento que me genera es que es algo, si bien es bastante genérico a nivel mundial, lo siento como utópico, ya que hay muchas partes y muchos lugares donde nada de esto puede ser cumplido. No sé si me explico. Sí. Claro. Por eso ahora después vamos a ir a como cuáles son los mecanismos de control y monitoreo y de garantía del cumplimiento de los derechos humanos. ¿Está? Lo explayamos un poquito más en un ratito, pero sí lo tomo para que lo podamos profundizar un poquito después. ¿Sí? Gracias. Antes de como poder seguir profundizando, vamos a hacer un brevísimo pantallazo histórico en torno al concepto de los derechos humanos, ¿está?
En 1789, en plena apogeo de la Revolución Francesa, se hace la declaración de los derechos, la declaración del hombre y del ciudadano en la Asamblea Nacional Constituyente Francesa. Entonces, ahí esta es buscamos una imagen como que fuera simbólica de este momento, un momento en donde se empieza a conceptualizar o se empieza a discutir en torno a, bueno, acá están pasando cosas y necesitamos que hayan garantías, por decirlo de alguna manera. Pero vale preguntarse, ¿para qué hombres y qué ciudadanos? ¿Quiénes en ese momento eran considerados hombres y ciudadanos? Y en este punto, y como reacción a esta situación, Olympe de Gouges, supongo que se pronuncia así, nunca supe bien cómo se pronuncia, saca la declaración de la mujer y la ciudadana. ¿Por qué? Porque en ese momento eran considerados solo los hombres blancos mayores de edad, eran las personas que accedían a esos derechos que se estaban gestando, que se estaban reconociendo, ¿no? Entonces, todo quien no fuera hombre blanco no tenía derechos. Entonces, Olympe saca esta carta y terminó con el destino que tenían todas las personas que iban en contra de lo que se quería en la guillotina. Esta declaración, como les decía, solo incluía a los hombres blancos y burgueses, excluía a los niños, a las niñas, a las mujeres, a las personas afro, de diversas etnicidades, con discapacidad, entre otras diversidades. Y es importante el concepto de que excluía a los niños, niñas y mujeres, porque los niños, niñas y mujeres estaban reducidos o estaban mandatados a la reproducción y de la familia y de las costumbres. Entonces eran considerados menos personas que los hombres blancos burgueses. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace la Declaración Universal, se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos. A ver, ahí va. El contexto de la declaración es importante también tenerlo en cuenta, porque es un momento post-Segunda Guerra Mundial, donde habían sucedido atrocidades contra la humanidad y los estados se comprometen con fe de que las cosas fueran diferentes, en velar y proteger los derechos humanos. Pero recordemos el contexto también de lo que se llamó Guerra Mundial. La Guerra Mundial fue una guerra que sucede principalmente en Europa, que si bien afecta al resto del mundo, los países que se ven involucrados directamente en la guerra son los países europeos. Entonces seguimos con el mismo conflicto de quiénes son los humanos de estas declaraciones. Entonces, un poco en esa línea es que empiezan a surgir las generaciones de los derechos humanos y empiezan a surgir otros mecanismos que van reconociendo, y en clave de la dignidad humana van reconociendo que, bueno, sí, la declaración es universal y sí, los derechos tienen todas las características que ya nombramos, que son inalienables, que son indivisibles, ¿no? Pero a veces hay cosas que no alcanzan. Entonces, en cuanto a las generaciones, las dos primeras generaciones son los derechos civiles y políticos, que justamente tienen que ver con la garantización de la participación política de los ciudadanos y de limitar las acciones de poder, los derechos económicos, sociales y culturales que garantizan las condiciones de vida digna para todos, y acá es muy importante porque reconocen el derecho a la cultura, ¿no? La cultura entra como derecho humano, y también entra todo lo que tiene que ver con la educación en este marco de estas dos primeras generaciones de derechos humanos. Posteriormente, la tercera generación es la generación de justicia, paz y solidaridad,
que promueve las relaciones pacíficas y constructivas entre las personas, pero también entre los estados partes de las Naciones Unidas, velar y apuntar a la garantía de una vida en paz y justa. Y se habla de una cuarta generación que tiene que ver con los derechos tecnológicos y de la información, la comunicación y el ciberespacio, porque bueno, con los avances de la tecnología se empiezan a producir avances y cambios en lo que tiene que ver con los derechos en general, pero específicamente con algunas cuestiones como vinculadas con el derecho a la privacidad, con el derecho a la información, con el acceso y con el cuidado de la información, con el derecho a la intimidad, ¿no? Entonces pensemos que estamos yendo hacia las temáticas de abuso y explotación sexual infantil o de niñas, niñas, adolescentes, y vaya si será importante que esté velado y que se garantice el derecho de las personas, pero sobre todo de niños, niñas, adolescentes en el ámbito cibernético, cuando sabemos que una de las redes, de las formas de difusión y de promoción de lo que tiene que ver con la explotación sexual y la pornografía infantil son las redes, el internet y toda su ampliación. Y también en este marco se reconocen los derechos ambientales, ¿tá? Que para esto han habido conferencias específicas, ¿no? Que van hacia el reconocimiento de los derechos ambientales y el reconocimiento a el cuidado de los espacios donde se habita y el reconocimiento también a las sabidurías ancestrales de los pueblos originarios, pero todavía no se considera una generación de derechos. Se está trabajando en ello, pero no es una quinta generación de derechos. ¿Sí? Bueno, dentro de los mecanismos para la protección de los derechos humanos, los estados que forman parte de las Naciones Unidas se comprometen a poder cumplir y a velar por el cumplimiento de estos derechos, ¿sí? Entonces, los mecanismos que hay es los pactos que se hacen, ¿no? Como fue en 1949 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero luego está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de los Económicos, Sociales y Políticos, y culturales, ahí dice políticos pero culturales. Esos son pactos que se hacen y pasan a funcionar dentro de lo que se conoce como el supraderecho, donde cuando un Estado firma y se compromete al cumplimiento de estos derechos, tiene la obligación de legislar y velar por el cumplimiento de ellos. Luego, otro mecanismo que hay son las conferencias. Yo acá seleccioné específicamente las conferencias de población y desarrollo, pero han habido otras conferencias, que hay conferencias que son internacionales, como fueron la de Cairo, la de Beijing, la de Durban, y hay conferencias que son latinoamericanas, o de Latinoamérica, Caribe e Iberoamérica, que van hacia justamente el poder reconocer los derechos y que los estados tengan que presentar, tengan que explicar qué es lo que vienen haciendo en materia de protección y promoción de los derechos humanos. Entonces, algunas de las conferencias internacionales que en el marco de este ciclo de talleres de sensibilización seleccionamos son el Código de la Niñez, que se firma en 1989, y luego voy a explicar un poco más de ese proceso, la Conferencia de Población y de Desarrollo de Cairo de 1994, que fue un hito en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres, la Conferencia de la Mujer, que tiene un nombre más largo,
que fue la de Beijing, que fue como un poco también de eco de lo que pasó en Cairo, la conferencia de Durban de 2001, que reconoce el derecho a la no discriminación de las personas afrodescendientes, indígenas y de otras identidades étnico-raciales. Entonces, marca un hito en el reconocimiento justamente de que, bueno, sí, todos somos humanos, sí, todos tenemos derechos, pero lo que hoy les decía más temprano, pareciera que no alcanza solo con eso, sino que, bueno, hay situaciones especiales que se debe garantizar especialmente el cumplimiento de estos derechos. Y para que se garanticen, también se tienen que reconocer las desigualdades estructurales sobre las cuales estos grupos poblacionales atraviesan. Por eso es importante el Código de la Niñez y la Adolescencia, por eso es importante las conferencias de población y desarrollo, la conferencia de Durban, donde se trabaja todo lo que tiene que ver con lo étnico-racial, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Fíjense que estamos hablando que en el 49 se declaran los derechos humanos y recién en el 2006 se reconoce la necesidad, escrita, ¿no? O sea, se trabajó antes, pero se reconoce la necesidad de marcar y trabajar sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad. Entonces, este recorrido del reconocimiento de los derechos humanos ha llevado mundialmente, ¿no? Hay un trabajo de los estados partes, pero muy fuertemente de la sociedad civil organizada, que es quien, cuando hay conferencias, participa haciendo, entre otras cosas, informes, se les llaman informes sombra, que son informes que cuentan lo que la sociedad civil ve respecto a la garantía o no de los derechos humanos, que es donde el Estado expone y luego también expone la sociedad civil organizada respecto a cada situación de cada país. Esos son algunos de los mecanismos de garantía, porque se puede presionar a los países que no están cumpliendo con el cumplimiento justamente de los derechos humanos, en esto en el marco mundial. En el marco más nacional, rescatamos y resaltamos sobre todo dos leyes, una que tiene que ver con la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se da en 2008 y que es quien es un garante para todas las personas que habitamos el territorio uruguayo del cumplimiento de los derechos humanos. La Institución Nacional de Derechos Humanos trabaja en varias líneas, pero entre ellas trabaja en prevención de la tortura, trabaja en el monitoreo de la salud mental, trabaja en el monitoreo del cumplimiento más general de los derechos humanos, recibe denuncias en situaciones de violación de derechos humanos en todas sus generaciones, incluidas las conferencias, y está mandatada a hacer investigación en tanto se reciban las denuncias, hace intervenciones y hace sugerencias al Estado en tanto cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, es una garantía dentro de lo que es el Uruguay para poder acceder y que se cumplan estos derechos. Y ya yendo un poquito más a lo que son los derechos del niño, niña y adolescente, en el 2004 se firma, se convierte en la ley 17.823, la convención que fue ratificada por el Uruguay en 1989, se convierte en ley recién en el 2004. El recorrido llevó, ya ven que bastante más de 10 años, fue un recorrido en donde participó mucho la sociedad civil, donde los niños, niñas y adolescentes tuvieron voz en la participación, se discutió, se trabajó, y se llega a el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que se le dice CNA, así que lo van a ver muchas veces escrito como CNA, que es Código de la Niñez y la Adolescencia.
Antes del CNA, bueno, la Convención de los Derechos del Niño, y acá es bien importante que habla del niño, porque también ha sucedido un cambio de paradigma en lo que tiene que ver a partir del 2000 y en adelante, a reconocer que, bueno, la palabra niño no necesariamente incluye a la niñez o a las infancias, sino que, bueno, el trabajo sobre el lenguaje como una forma activa de la construcción de significantes, ¿no? Entonces también en Uruguay se habla del código de la niñez y la adolescencia, justamente porque se hace una diferenciación. Este es un material que está en la página del portal Crece de UNICEF, que tiene algunas infografías sobre algunos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que luego si quieren acceder también les pasamos. Después, al finalizar el ciclo de talleres, les mandamos ahí un resumencito de los materiales y los links para acceder. Como les decía, este proceso llevó más de 10 años, si bien se aprueba como un tratado internacional en el 1989, lleva muchos años internacionales, pero también a nivel uruguayo, que baje a una ley. Y quería traerles lo que es el concepto de niño para la convención, porque luego vamos a diferenciarlo con el concepto del niño para el Código de la Niñez y la Adolescencia. La Convención reconoce que los niños son seres humanos menores de 18 años, que son individuos con derecho pleno al desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresarse libremente sus opiniones. ¿Vamos bien hasta acá? Porque me engrané a hablar y capaz que quedó alguna duda. Por acá, André, no hay nada en el chat. Bien, esperen que me voy a servir un poquito de agua. Para mí bien. ¿Mm? Sí, no sé, capaz que alguien quería hablar. Escuchó una voz. No, yo hablé y dije que es súper entendible todo. Bien. Bueno, este concepto de niño difiere un poquito de lo que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece, y acá traigo algo que es muy importante en cuanto a las leyes y la forma que funciona el Uruguay con sus leyes. Si bien nosotros tenemos leyes, cualquier ley es el Parlamento la aprueba y luego pasa a presidencia, y presidencia tiene que hacer un decreto reglamentario, ¿no? Que en general quienes trabajan sobre ese decreto reglamentario son los ministerios que están involucrados. Y cada tanto se hacen actualizaciones dependiendo de la ley, pero se hacen actualizaciones de esos decretos reglamentarios, que obviamente no pueden ir en contra de la ley, porque la ley está por arriba del decreto reglamentario, pero son los que dan el marco de trabajo y de garantías para el cumplimiento. Entonces, nosotros tenemos la ley como marco, pero luego, como dice que se va a bajar esa ley a la vida real de las personas, son los decretos reglamentarios. Entonces, la última actualización que se hizo del decreto reglamentario del Código de la Niñez y la Adolescencia fue en 2014. Se entendió esto porque, sobre todo para las personas que no somos juristas, poder como bajar y terminar de entender todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia internacional y después con lo que pasa a nivel nacional, es bastante engorroso. Pero sí poder entender que cuando Uruguay firma tratados y convenciones, queda mandatado a bajarlo a leyes, y que las leyes se traducen en decretos, y que los decretos son los que llegan luego a las políticas públicas. Ese es como el camino en este marco de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en esa línea es que nos tenemos que siempre saber cuál es la ley en la cual nos estamos basando, pero también saber cuáles son los decretos reglamentarios, ¿sí? Bueno, y el CNA diferencia al niño
del adolescente. Entonces, establece que el niño es todo ser humano hasta la edad de 13 años. Y que el adolescente es todo ser humano mayor de 13 años y menor de 18 años. Y esto es importante para un siguiente concepto que vamos a tener ahora, la diferenciación entre niños y adolescentes, es bien importante. Después quédense con esas edades. ¿Tá? Dentro de lo que es la convención y lo que es el código, hay un concepto muy importante que tiene que ver con el interés superior del niño. ¿Tá? Que hoy además Ana lo nombraba, ¿no? Cuando hablaba del marco sobre el cual trabaja UNICEF, supone la vigencia y satisfacción simultánea de todos los derechos, desconectado del principio de progresividad contenido en el artículo 5 de la Convención. ¿Por qué es importante el principio de progresividad? Porque, y está muy ligado al concepto también de autonomía progresiva. ¿Por qué? Porque en realidad se reconocen todos los derechos que están establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero también se reconoce que hay algunos aspectos de los derechos que el sujeto va logrando ocupar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, con la maduración, el desarrollo y el crecimiento. Y acá no solo se consideran los aspectos biologicistas, ¿no? O sea, que crece y entonces es un adolescente, o que crece en peso y talla, sino que se considera la maduración psicoemocional. Pero para que ésta se produzca, el Estado debe ser garante de que esto pase. Entonces, ahí es donde entran las políticas públicas. Entonces, proyectos, por ejemplo, como Uruguay Crece Contigo, o como Plan CAIF, o como todo lo que tiene que ver con las pesquisas neonatales que se le realizan a los niños recién nacidos, o como el cumplimiento del Código de los Sucedáneos de la Leche Materna, o como, bueno, un montón de otros marcos jurídicos que tenemos, van en pos de garantizar el interés superior del niño. Inclusive las asignaciones familiares, pensando en que la familia tenga un mínimo de ingresos para poder sustentar la crianza de ese niño, ¿no? Entonces, velando por el interés superior del niño es que se establecen las diferentes legislaciones y que se hacen los diferentes programas, que seguramente, y por lo que estuve viendo de las inscripciones, muchas de las personas que están acá son parte de alguno de esos programas o fueron parte de alguno de esos programas. Inclusive está el derecho a la educación, y por eso es tan importante la educación pública, porque garantiza la llegada de la educación a todos los estratos y a todos los niveles de la sociedad y a todo el territorio, ¿no? Porque también es bien importante poder hacerla, remarcar que las realidades, y un poco lo que decía, no me anoté el nombre, pero la persona que intervino hoy más temprano, que hay realidades muy distintas y que no siempre se cumple, o que lamentablemente, pero que no siempre llegan de la misma manera las cosas a los diferentes territorios, inclusive dentro de nuestro país, que es chiquito y que no tiene grandes accidentes geográficos. Pero no es lo mismo ser un niño hoy en Montevideo, en un barrio con un quintil de ingresos, o sea, con un nivel de ingresos alto, que un niño en Montevideo con ingresos bajos, o un niño en el campo, o en una ciudad que no sea Montevideo. Entonces, todo lo que tiene que ver con programas estatales y con políticas públicas apuntan justamente a poder garantizar el interés superior del niño. Y al igual que los derechos humanos, los derechos del niño, niña y adolescente trabajan y vuelcan sobre el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la identidad,
Estoy nombrando algunos como para que ustedes puedan ir haciendo el ejercicio de relacionarlo con las cosas que están estudiando, porque hay algunos que son estudiantes, o con los lugares en los que ustedes trabajan también, ¿no? Pero bueno, el derecho, por ejemplo, el derecho a la identidad es un derecho que está vinculado no solo con la inscripción, y por eso cuando un niño nace ya se va con un número de cédula, porque justamente tiene derecho a ser una persona legalmente reconocida dentro de un país. Antes en el Uruguay, hace muchísimos años atrás, había niños que eran inscriptos cuando iban recién a la escuela. Ahora todos los niños que nacen dentro del sistema de salud, e inclusive los que nacen fuera del sistema de salud, luego de que se les hace el certificado de nacido vivo, tienen un número de cédula asignado, que implica que ese es un ciudadano o una ciudadana uruguaya. Pero también eso incluye el derecho al saber de los orígenes, cuando hay situaciones de separación, y dentro de estas cuestiones entra, por ejemplo, una gran institución que tenemos en nuestro país, que es el INAU, ¿no? Que es el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, que es una de las grandes referencias donde podemos ir o volcar hacia cuando sabemos o entendemos que hay situaciones que pueden estar vulnerando los derechos del niño y adolescente. Igual este aspecto de dónde proceder, y eso lo vamos a ver en el tercer y cuarto taller, pero poder entender que el Estado uruguayo, que la forma en la que funciona el Uruguay, lo estatal Uruguay, tiene diferentes lugares donde recurrir ante situaciones de vulneración de derechos. Entonces está la Institución Nacional de los Derechos Humanos, está el INAU, están los juzgados, que son todos lugares especializados para poder orientarse o poder trabajar sobre las situaciones que hay. Luego, cada institución en la que estemos insertos tiene o debería tener sus protocolos, pero siempre apuntando a el interés superior del niño. ¿Sí? Y dentro de este marco de los derechos, se reconoce el concepto de autonomía progresiva. ¿Qué es la autonomía progresiva y por qué es tan importante traer el concepto de autonomía progresiva? Porque es reconocer que cada niño y niña y adolescente puede ejercer sus derechos, y esto que les decía hoy más atrás, ¿no? Que reconociendo el desarrollo mental y físico. Y el reconocimiento de la autonomía progresiva en Uruguay se da a partir de los 12, 13 años. ¿Y por qué digo 12, 13 y no digo 13 o 12? Porque justamente como reconoce el desarrollo, no solo el crecimiento, se entiende que hay que todas las infancias son diferentes y que no todos los niños y niñas van a llegar a las diferentes edades con los mismos niveles de desarrollo. Y eso va a depender de la educación que hayan tenido, de las oportunidades que hayan tenido, de la información a la que accedan, y quiénes van a estar trabajando y reconociendo la autonomía progresiva. Bueno, acá es como un gran meollo, pero en la casa, en las familias o en los lugares donde crecen y se desarrollan los niños, los adultos referentes deben ir reconociendo la posibilidad y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ir tomando decisiones y ejercer sus derechos. Entonces, obviamente a un niño de primera escuela no le vamos a preguntar, ¿querés o no querés ir a la escuela? ¿No? Pero sí, esperen que tengo que admitir a alguien, ahí. Pero sí vamos a garantizar que vaya a la escuela, ¿sí? Ese es un derecho, o sea, siempre como pensando en, bueno, que la autonomía no
vaya en detrimento también de su derecho, por ejemplo, el de la educación. Pero los niños, al reconocerse la autonomía progresiva, pueden ir tomando algunas decisiones. Y acá entran temas más complejos, como por ejemplo, que lo traigo sobre todo porque fueron temas de debate público, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho a la identidad de género, que lo vamos a trabajar después, pero en la semana que viene, pero el derecho a poder decidir su género, que puede ser discordante con el asignado al nacer, se reconoce justamente y se sustenta en el reconocimiento de la autonomía progresiva. Y ahí entran los equipos de salud, como garantes y como con las potestades para poder determinar y reconocer la autonomía progresiva de esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, este reconocimiento de la autonomía progresiva y del interés superior del niño marcan un hito en la transformación, hacen una transformación de lo que era antes del 2004 en el Uruguay, la concepción de niño o niña, a lo que es hoy en día. Antes, los niños, niñas y adolescentes eran sujetos de tutela, y hoy en día los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Y esto, como les explicaba, es una diferencia en cuanto también al ejercicio de la patria potestad. Entonces, como justamente los niños, niñas y adolescentes dejan de ser objetos de tutela, dejan de ser, para decirlo de una manera un poco grotesca, capaz, dejan de ser cosas y pasan a ser personas, legalmente, este reconocimiento hace también que el cumplimiento de las tutelas o de la patria potestad, las personas que ejercen esos roles tengan la obligación de reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y no uno u otro, sino todos los derechos. Entonces, es cuando se establecen mecanismos de mayor protección, si bien antes ya había mecanismos de protección a la infancia, a partir de fines de los 90, principios de los 2000, es cuando se empieza a producir un aumento en los mecanismos de protección de los derechos del niño, niña y adolescente. Y esto empieza a marcar un cambio de paradigma en cuanto a la concepción de los niños y en cuanto a qué puedo y qué no puedo hacer como adulto responsable de un niño, niña o adolescente. Y es ahí en donde empiezan a cuestionarse los modelos de crianza y la crianza basada en la violencia. Y en la evolución de estos espacios de garantía del cumplimiento de los derechos, y pensando en clave de protección contra el abuso y el maltrato, que está en la Convención de los Derechos Humanos y que está explicitado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, es que, por ejemplo, se establecen mecanismos de derivación y de trabajo sobre situaciones de violencia, como es el CIPIAP, que lo vamos a nombrar más adelante, pero son mecanismos de protección a la infancia, y protección contra toda forma de violencia y de discriminación. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, Andrea, hay unas Se entiende bien, apreciaciones. Unas apreciaciones hay, no sé si ya las leíste en el chat. No que estoy dicen- leyendo el Quería chat. preguntar algo. Paula Roth dice, en caso del personal de salud, ¿la autonomía progresiva también es a partir de los 12 o 13 años? ¿O puede pasar de que tenga, ejemplo, 14 años y como personal no pueda reconocer su autonomía progresiva? Considero también que eso es muy médico dependiente, lo de la autonomía progresiva en el área de la salud. Tal vez para uno ese adolescente puede decidir sobre su salud y para otros no. Bien. En el marco, en el sistema de salud, en realidad no es solo
el médico tratante el que pueda reconocer la autonomía progresiva. De hecho, voy a nombrar como los dos mecanismos que están como más desarrollado este reconocimiento y se ha trabajado más, que es tanto el reconocimiento de las personas trans como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En ambos casos no es un médico, no es solamente un médico o una médica que reconoce la autonomía progresiva, sino que es un equipo. Entonces, por ejemplo, en el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo, se reconoce o no se reconoce la autonomía progresiva en el segundo paso, que es cuando tienen la entrevista con trabajadora social o trabajador social, psicólogo o psicóloga y médico ginecólogo. Y es el equipo el que reconoce la autonomía progresiva. ¿Y en qué se basa? Se basa principalmente en el desarrollo psicoemocional. ¿Sí? Pasa lo mismo con las personas con discapacidad, que es todo, las personas, perdón, en situación de discapacidad, no con discapacidad, que es todo un capítulo que daría para un taller entero poder empezar a pensar y trabajar sobre las personas en situación de discapacidad, pero en el reconocimiento de la autonomía progresiva es una de las grandes barreras del acceso a la salud porque se tiende a la infantilización de las personas en situación de discapacidad. Entonces, muchas veces se ve más limitada esa posibilidad. Y luego, en lo que tiene que ver también con la población trans, también hay un equipo atrás, no es solo un médico que está decidiendo si le reconoce o no le reconoce la autonomía progresiva, sino que hay un equipo. A nivel de la educación, sobre todo en el pasaje de primaria a secundaria, se va trabajando sobre la autonomía progresiva y se les va dando mayores competencias a los chiquilines de poder ir tomando decisiones en torno a sus gustos, sus intereses, etc. ¿Se entendió para la persona que había escrito? Sí, muchas gracias. Bien. ¿Había algo más, Caro? Sí, yo había levantado la mano con respecto a los derechos humanos y de lo que venimos hablando, por ejemplo, en un momento dijiste que en el único caso que se debería poder vulnerar la libertad, yo pienso, me vino enseguida a la mente las personas con trastornos psiquiátricos que son privados de libertad y muchas veces ni se les explica el tratamiento que se les está dando y se los trata como cosas, y ahí hay tremenda vulneración de los derechos humanos y es como que eso no escuché que se hablara en la charla. Bien, respecto a la salud mental, primero, tenemos la ley de salud mental, que no la traje a colación en realidad, porque me enfoqué más en ir hacia el código de la niñez y la adolescencia. Pero en Uruguay existe la ley de salud mental, que va hacia toca varios puntos, establece cómo tienen que ser los tratamientos, apunta hacia que hacia el cierre de los hospitales monovalentes. Es decir, que hospitales, por ejemplo, como el Vilar de O, que es un hospital monovalente que atiende solo una cosa, que es la salud mental, tengan que cerrar. No pueden haber instituciones de internación que sean de... O sea, esto apunta al... No me acuerdo de memoria el año de cierre, pero establece un año de cierre de todas las instituciones monovalentes. En esa línea, por ejemplo, los centros de larga estadía, como la Colonia de Chepare y la Santín Carlos Rossi, están desde el año 19, creo que fue, sí, fines del 2019, haciendo egresos a casas de media estadía de las personas que estaban allí internadas, las que tenían mayores posibilidades de reinserción, se están haciendo programas pilotos,
donde van a una casa donde conviven y hay servicio de enfermería que administra la medicación y que trabaja sobre toda la parte de salud, y esas personas empiezan progresivamente, con apoyo de equipos multidisciplinarios, a reinsertarse. Sí hay un gran debe, y es verdad que en el sistema de salud, principalmente, muchas veces no se les explica y no se considera por diferentes motivos, a veces por dificultades de comprensión, a veces por tiempo, a veces por el profesional que está trabajando, a veces no se considera y no se les explica algunos tratamientos. También es verdad que hay momentos en los que las personas, sobre todo cuando hay afecciones de la salud mental, no están quedan con sus posibilidades temporariamente limitadas sobre las tomas de decisiones. En los casos más extremos, judicialmente, se establece una curatela, que es que haya un adulto, que es un tutor. Es lo mismo que un tutor de un niño, pero es un adulto responsable de un adulto con una patología psiquiátrica crónica. Por ejemplo, algunos psicosis o algunas esquizofrenias o alguna oligofrenia, que es retardo mental, en esos casos, y en esos casos muchas veces no se les consulta, pero igual se debería informar. Cada centro de trabajo en salud mental es un mundo, y lamentablemente, y como decía hoy también en la primera intervención, no siempre se cumplen esos derechos, ¿no? Lo que sí es importante poder apoyar y conocer que existen mecanismos para la denuncia, tanto dentro del sistema de salud como en, por ejemplo, en la Institución Nacional de Derechos Humanos. No sé. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo o comentar algo? Bien. Comentarles, así como también ya un poquito haciendo como un redondeo, que todo este marco de derechos no solo son las familias y el Estado las que deben garantizar el cumplimiento de estos, sino que también todas las personas de la sociedad tenemos o deberíamos tener el deber ético del cumplimiento. Y eso se trata de, por ejemplo, poder conocer los espacios de denuncia, poder trabajar en pos del cumplimiento desde nuestros lugares de intervención, sea la salud, sea la educación, sea el área social, poder intervenir ante situaciones donde se entienda que hay un riesgo para un niño, niña o adolescente, sea tanto con denuncias como a veces con la palabra, poder trabajar y poder concientizar también al entorno respecto a los derechos, ¿no? Y poder también, cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, trabajar sobre la apropiación y la autorreferenciación de los derechos, que los niños, niñas y adolescentes se entiendan como sujetos de derecho. Pero que también los derechos conllevan responsabilidades, ¿no? Muchas veces se hablan de las obligaciones. A mí, esto es algo bastante más personal, hablar de derechos y obligaciones me rechina un poquito, entonces sí hablo de responsabilidades, como el ejercicio justamente de este concepto de autonomía, y de que progresivamente se va accediendo a mayores capacidades de toma de decisión respecto a la vida, pero que también eso lleva responsabilidades en torno a la toma de decisiones. Entonces, poder trabajar eso con las poblaciones con las que cada una de las personas que están acá trabajan, o van a trabajar siendo estudiantes, es bien importante.
es fundamental que se pueda hacer y se pueda tener conciencia de que cada uno desde su lugar puede intervenir sobre la apropiación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Comentarles además que hay algunos materiales específicos que los pueden buscar en internet, pero está el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que es un material que se elaboró con UDELAR, con el Ministerio de Educación y Cultura, ANEP, creo que sí, esas tres instituciones, que trabajaron durante varios años sobre la elaboración del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, basándose en el reconocimiento de la necesidad de la educación en derechos humanos, y justamente acá es lo que veníamos hablando, ¿no? de la autorreferenciación, de poder saberse sujetos de derechos, y que es un marco teórico y conceptual bastante importante, yo creo que no solo para el trabajo en educación, sino también para las áreas de la salud y las áreas sociales. Después, todos los materiales, UNICEF, tanto en el portal Crece, como en la página UNICEF, tiene acceso a materiales que trabajan y profundizan en torno a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que son bien interesantes, tienen como la infografía esta, pero hay otros materiales bastante más profundos que trabajan. Está la convención también, hay un libro que es muy interesante para trabajar con adolescentes y con niños, que se llama La Convención en tus manos, que no la tengo en formato PDF, así que esa no se las voy a poder mandar después, pero sí existe, lo voy a buscar, que justamente es una manera bien amigable de trabajar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay materiales que desarrolló sobre todo ANEP y el MEC sobre afrodescendencia y sobre diversidad sexual, que también trabajan en clave de derechos. Entonces hay muchos materiales que, esto es un taller de sensibilización, es un inicio, ¿no? Capaz que algunos de ustedes, y ya estuve viendo que en realidad sí, ya han hecho otros cursos, pero la idea es poder empezar a cuestionarnos desde nuestros lugares de formación y desde nuestros lugares de trabajo en torno a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en torno a los derechos humanos. Bien. Creo que hablé un poquito más rápido de lo que esperaba, pero si tienen dudas o comentarios, acá está la bibliografía que usé para hoy. Está bueno poder generar un momento de intercambio, quizás alguien quiera intervenir o contar algo. O alguna reflexión que les haya surgido. Disculpa, ¿podrías poner de nuevo la bibliografía? Gracias. Siempre acá, por las dudas, yo estoy utilizando las normas Vancouver para la cita bibliográfica. Siempre es importante ir a las leyes. Las leyes son nuestro marco, por eso ahí están, van a ver que están citadas las leyes. Son nuestro marco sobre el cual basarnos siempre. Para las próximas clases, ¿vamos a tener el mismo link para entrar? Se les va a mandar el día antes, como se les envió ayer, a los que se habían inscrito antes de, o sea, hasta ayer se les envió a todos el link, y a los que se les mandé hoy también se les va a mandar. Todos van a recibir el día antes el mail con el link, ¿no? Andrés, si querés dejar de compartir y nos vemos las caras. Bien. Bien. Aunque muchos estamos con cámara apagada, pero no sé si alguien quería contarnos algo, una experiencia, algo, o algo que quisieran tratar en próximas instancias, si no damos por terminado el encuentro. Ahí Natalia quiere hablar, creo. Bien, no, yo en realidad lo que quería decir era como a modo de reflexión de lo que me generó el encuentro. En realidad celebro que se puedan generar estas instancias porque permiten en
realmente fundamental para poder garantizar lo que decía hoy la compañera de UNICEF, la tolerancia cero hacia todo tipo de maltrato. Se te corta un poco, Natalia, me parece, ¿no? Creo que se le cortaba un poco. No, ahí Sí, ya no te escuchamos nada. Sí, se corta todo, no se escuchaba Ahí nada. se Ahí ya escucha no te peor. escuchamos. Igual, a ver si fui entendiendo yo bien. le entendí. Sí. ¿Querés decir Puli? ¿Querés decir? No, no, que yo estaba escuchando a la compañera y bueno, nada, que le entendí a lo que iba y comparto plenamente. Si bien una de las cosas que me fijé fue cuántos participantes éramos y cuántos durábamos, y no, nunca pasamos los 100, y eso en realidad habla de que todavía sigue siendo algo muy como poco seguido, no sé cómo expresarlo. Yo trabajo y siempre trabajo desde el vínculo con el otro y trabajo en el respeto hacia el otro. Si bien no tengo claro cuáles son todos los derechos, y bueno, y para eso estoy haciendo esto, para profundizar y tener bases sólidas, siempre trabajo desde ahí y es algo que veo que en líneas generales en todos los ambientes, ya sea desde una familia, casa de amigos, escuelas, clínicas, como que está, no voy a decir que se está perdiendo, pero es como algo como que recién ahora, muy de a poco, está tratando de ser como respetado, como llevado adelante, como que se tiene presente de que el vínculo, el respeto, el derecho del otro, bueno, todo eso, porque de alguna manera siempre se habla de derechos y muy pocas veces de responsabilidades, pero bueno, comparto un poco el sentimiento con la compañera. Sí, y también un detalle de los que estamos acá, que la gran mayoría, 99% mujeres, ¿no? No sé si Eso hay no algún hombre, Eso lo pero... vamos, sí, hay varones, por lo menos había varones. Ah, Igual eso nos da pie para la semana que viene, que vamos a trabajar sobre el sistema sexo-género, ¿no? A mí me gustaría decir una cosa con respecto a los niños, cuando hablamos de los derechos de los niños y que ahora ya no se ve tanto como una cosa, un objeto, y empieza a ser como ya una persona chiquita, ¿no? Yo tuve una beba de 2 años y medio, y hay algo que encontré súper lindo, que hay mucha información por todos lados de educación respetuosa desde el primer momento, que me parece que es como un auge que no es muy nuevo, y hay demasiada gente que le parece un imposible, y que te dicen, crianza respetuosa, se matan de la risa, o sea, como que esa cosa de, no, a los niños hay que arrimarle la ropa al cuerpo y no sé qué, porque que la chancleta, que esto, que lo otro, y bueno, y es eso, como que hay una tendencia todavía de la forma vieja, ¿no? Está queriendo surgir una forma nueva con respecto a los niños, pero que cuesta. Va a ser un periodo de crecimiento como con el tema de los derechos de las mujeres, que sigue ahí, en proceso. Muchas gracias. Quiero comentar algo Yo que estaba creo hablando. que... Dale, Gaby. Ay, perdón. No, dale, tranquila, dale. Mi nombre es Gabriela Vasconcellos, estoy en Artigas, soy trabajadora social de ACE, y un poco en esto que decía la compañera que recién deja de hablar, creo que hemos avanzado bastante en realidad. Yo, ¿en qué sentido lo digo? A ver, los últimos datos, el informe de gestión de CIPIAG que salió hace, no sé, pocos días atrás, da cuenta del aumento en las denuncias que hay sobre las situaciones de maltrato, ¿verdad? Y eso también da cuenta de lamentablemente las situaciones están visibilizadas mucho más las situaciones, ¿no? Y eso es bien importante también marcarlo, porque si bien existe, antes no estaban visibilizadas, porque no se lograba denunciar. Y los niños, niñas y adolescentes, son las que se están animando a denunciar también.
Yo trabajo en el dispositivo de reparación del daño, en Artigas, de CIPIAB, que son 2 en el país, ¿verdad? En el CRL vemos las situaciones más graves, en realidad, o presentamos las situaciones más graves, las distintas instituciones. Y cuántas situaciones hay de niños, niñas y adolescentes que en el ámbito escolar, que en el ámbito de la salud, logran dar cuenta verbalmente de lo que les está pasando. Entonces creo que hay un avance en ese sentido, en los derechos y en el empoderamiento de esos derechos, el poder hablar, el poder decir, el poder visibilizar, el poder pedir ayuda. Muchas gracias, Gabriela. Va en la línea de lo que estaban hablando en el chat, que era sobre las denuncias que no quedan en nada y eso, y en realidad hay muchas denuncias que no tengo los datos acá, pero hay denuncias y denuncias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las denuncias, sobre todo cuando hay violación de los derechos del niño o niña adolescente, y cuando llegan al Poder Judicial o a INAU, tienen ya un mecanismo un poco más desarrollado que le da seguimiento y que por lo menos alguna intervención hay, ¿tá? Ya sea por CIPIAB, sea por los centros de referencia, sea porque el juzgado manda un alguacil a tocar la puerta, pero hay una respuesta. Ahora, cuando son denuncias dentro del sistema de salud, no es tan clara, no estoy hablando cuando es una situación de abuso o de maltrato, pero otro tipo de denuncias en torno a violación de los derechos humanos, por ejemplo, la violencia obstétrica, por ejemplo, el no cumplimiento de algunas garantías que se tienen que dar dentro del sistema de salud, ahí el camino se hace un poquito más engorroso. ¿Por qué? Porque si bien todas las denuncias que se establecen en las direcciones técnicas de los centros de salud deben ser elevadas al ministerio, no siempre los usuarios reciben respuesta. Y son muy poquitos los usuarios de la salud que denuncian, proporcionalmente a la cantidad de usuarios, ¿no? Entonces, en tanto los usuarios de la salud no denuncian las situaciones de violencia o las situaciones de incumplimiento de las normativas, no se genera, lamentablemente no se va generando como la obligatoriedad de cumplir con estas situaciones, ¿no? Entonces, algo importante hacer desde los lugares de intervención también es acompañar estas denuncias, sean niños, niñas y adolescentes o sean adultos, poder acompañar y tener como conocer en los lugares, en el territorio en el que cada una esté, los lugares o las vías de denuncia donde se puede llegar a tener mayor respuesta. Algunas respuestas pueden ser que solucionen situaciones y otras más reparadoras, ¿no? Cuando la situación ya sucedió, pero por lo menos tener una respuesta y una contención ante estas situaciones. A nivel de educación también pasa que todavía hay bastante miedo a poder proceder con las denuncias cuando se detectan. Sin embargo, las escuelas y los liceos desde hace ya bastantes años vienen trabajando sobre las denuncias y sobre el trabajo en red, porque estas situaciones no son situaciones para trabajar como un Quijote a capa y espada sola contra los molinos de viento, sino que son situaciones que son necesarias, redes de intervención, que haya un grupo de personas pensando desde lugares diferentes y pudiendo establecer las diferentes intervenciones, porque no todas las instituciones pueden intervenir desde todos los lugares. Entonces, por suerte, se está dando esa transformación, es lenta y lleva a que el personal tanto de la educación y de la salud nos vayamos formando y vayamos trabajando y vayamos haciendo conciencia sobre esto, pero justamente estas son instancias como para empezar a pensar y poder empezar también a llevarlo a las casas, a la cena, cuando hablamos, poder empezar a hablar de los derechos humanos y de los derechos de niño y adolescente en todos los ámbitos de nuestras vidas. Eliana. Bueno, buenas noches a todos. Nada, ahorita que estoy con una niña de 2 años, así que se puede hacer cualquier cosa. Pero no, en realidad, o sea, ahora, en cuanto a estas restricciones y eso,
me acordaba, no hace mucho, lógicamente cuando todo el tema de la pandemia, el tema bueno, de la violencia obstétrica, de cuando se prohibía de alguna manera a la mujer al momento de parir ser acompañada con todo el tema, bueno, de la excusa del COVID, y bueno, algunas instituciones sí, otras no, y bueno, me acuerdo que se armó una movida que estuvo muy buena en cuanto, digamos, al reclamo de los usuarios de salud, organizaciones, me acuerdo que tuvo una CPC y demás, incluso hasta el Instituto de Derechos Humanos sacó un comunicado. Entonces, nada, este tipo de cosas como que me parecen súper importantes y que venían a colación de todo esto que estamos hablando, que si bien suelen ser procesos largos y demás, que uno los ve, va viendo resultados en años, bueno, esto fue como algo bien particular, como urgencia, que se reclamó, que se atendió, que hubo quien escuchara, y que está, o sea, estuvo, nada, bueno. Gracias, Para sumar a lo que estaba diciendo Eliana recién, que habló del tema de la pandemia, otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue que también va de la mano con lo que nombró la otra compañera sobre crianza respetuosa, es que hijos de pandemia, como lo es su hijo o hija, no recuerdo que dijo que tenía, yo tengo un varón de 2 años, y empezó la escuela, y también me llamó mucho la atención de que no se tuviera en cuenta el contexto en el cual ese niño venía, de dónde venía, todo lo que afecta emocionalmente no solo al niño, sino que a la familia en sí, a la sociedad en sí. Y, por ejemplo, el tema de las adaptaciones fue algo sumamente drástico, que me parece que bueno, que se perdió eso de decir, si bien estamos tratando de ver al niño como un todo, lo estamos diciendo, pero no lo estamos haciendo. El momento que no actuamos diferente cuando las situaciones son diferentes. Porque si venimos haciendo algo de una manera y a nivel mundial hay cambios, debería haber cambios en lugares más pequeños como son las instituciones educativas, por ejemplo. No sé si me expliqué. Sí, te explicaste. Es todo un tema que capaz que es un capítulo que no vamos a poder abordar acá, pero sí. No, ahora ya vamos a tomar la comida. Voy a silenciarte, Ángela. Igualmente no estoy hablando del COVID en sí, simplemente que considero que va muy de la mano con tener presente los derechos humanos de las personas, y en este caso de los niños. Por supuesto, sí. A ver, las instituciones, en el contexto de pandemia pasaron muchas cosas, como todas ya lo sabemos y lo atravesamos, pero hubieron aspectos de la vida que fueron capaz que descuidados. Hoy nombraban la salud mental, nombraban el acceso a la salud, ¿no? En el marco del miedo por el COVID y de las medidas que eran, no vamos a discutir si eran necesarias o no, sino que las medidas que se tomaron, algunos aspectos de el derecho al acceso a la educación y a la salud se vieron afectados. Pero quedaron como más vulnerables. Exactamente, y también con el poder con el tener que estar más tiempo en casa, aumentó la vivencia y el recrudecimiento de la violencia basada en género y generaciones. Entonces, todos estos aspectos estamos en un momento crítico y que en realidad estamos recién empezando a ver las consecuencias y nos va a llevar un tiempo más seguir cristalizando las consecuencias. Por eso también es pertinente este momento para poder empezar a pensarlas colectivamente desde los diferentes lugares en los que estamos. Yo quiero hacer una consulta. ¿Qué sucede cuando hay violencia no de los padres hacia los hijos, sino violencia entre hermanos? Porque en realidad uno está acostumbrado a que los hermanos siempre pelean, pero cuando esa situación se prolonga en el tiempo y los niños van creciendo y van llegando a edades adolescentes, etc., y hay un nivel de violencia elevado, ¿eso es denunciable por los niños adolescentes? ¿No es denunciable? ¿O es solamente denunciable cuando la violencia es por parte de los padres?
Mira, me anoté tu pregunta, Ximena, pero me parece que es pertinente que la podamos trabajar cuando trabajemos específicamente violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el tercer y cuarto taller. Porque Pero ahí hoy sería violencia intrafamiliar, es exactamente lo mismo. sí, les pido que confíen bien. en que lo vamos a trabajar Bien. para no irnos, porque hoy era como el marco de derechos humanos, y que en realidad es un marco gigante y es esperable que se abran un montón de temas que nos van surgiendo y nos van resonando. Pero justamente lo pensamos de esta manera: trabajar derechos humanos y derechos de niños y adolescentes, trabajar sistemas sexo-género, salud sexual y reproductiva para niños, niñas y adolescentes para la semana que viene. El 21 de mayo empezar a trabajar violencia basada en género y generaciones, y empezar a trabajar en maltrato, abuso y explotación sexual infantil, y eso es lo que nos va a llevar el 21 de mayo, y el 31 de mayo y el 21 de junio. ¿Tá? Entonces, yo me quedo anotado, Ximena, esto de la violencia intrafamiliar entre hermanos particularmente, para poder abordarlo. ¿Tá? Muchas gracias. Las invito igual que si hay algún aspecto que les queda resonando y quieren escribirnos mail, lo hagan o nos escriban al Instagram. Les voy a volver a compartir las redes para que las tengan ahí presentes. Me volverá. Esperen que vaya. Ahí está el Instagram, acá está el Instagram, nuestro mail y la página web, que puedan acceder ahí. Y la semana antes, o sea, el lunes, les estamos enviando el mail con todos los datos para poder acceder a el próximo taller, que, como les dije, va a ser de sistema sexo-género y salud sexual y reproductiva. Yo te quería decir, me habían dicho que me iban a pasar un teléfono por el tema de que no me llega el link del Zoom, ¿o siempre va a ser el mismo link? Yo me anoto tu teléfono. No, vos pasaste tu mail, Ximena, y yo ya lo anoté tu mail en el chat. Sí, yo quedé de mandarle el celular de Ruandi, que en realidad es el 099-815677 por las dudas. Y si no, bueno, nos escriben mail y nos hacen acuerdos, ¿sí? Si no, ahí va, el tema de que no me está funcionando correctamente el mail, Por entonces eso. necesito comunicarme por alguna otra vía. Ese teléfono que no lo puedo escribir, disculpen, es bueno, 099. Espérame un segundito. Decilo, Caro, yo lo estoy escribiendo. 099-815677. Es el que figura ahí en la página web. Ah, está en la página. Sí, y si no, nos escribís por Instagram, si no, ¿está? Está bárbaro. Bueno, les agradezco a todas la participación. Sí, yo les quiero agradecer a Andrea, le quiero agradecer a Ana especialmente, y a todas por la participación, por sumarse, por estar comprometidos con este tema. Nosotros históricamente desde Ruandi hemos venido relacionándonos con temas sobre todo de nutrición infantil y alimentación del niño, niña, mujeres embarazadas, adolescentes, y realmente creemos que es hora de abarcar, como ustedes decían recién, ¿no? No se puede trabajar en la nutrición de la infancia si no se trabaja en las infancias y en las adolescencias. Entonces, nosotros nos interpela muchísimo este tema y estamos comprometidos, y también si hay necesidades sentidas, quizás para el año que viene se pueden generar otros ciclos, y bueno, y quedamos a las órdenes. Gracias a Andrea, gracias Flor, gracias a las compañeras de Ruandi que pudieron estar, y bueno, nos encontramos en el próximo encuentro, valga la redundancia. Gracias. Bueno, gracias.